Bueno, vamos a empezar con la sesión del día de hoy, particularmente con la percepción de espacio, que era un tema que teníamos pendiente de la unidad 7 del tema el sentido de la vista. Para empezar, tenemos que definir qué es la percepción de espacio y entendemos la percepción de espacio como esta capacidad que tenemos los seres humanos de ser conscientes, es decir, de darnos cuenta de nuestra realidad, ¿no? En relación con el entorno y el espacio que nos rodea y nosotros mismos. La percepción espacial va a estar formada por dos procesos muy importantes. El primero de ello tiene que ver con los procesos exteroceptivos, tal y como lo indica el nombre, todo lo que es externo, mientras que los procesos interoceptivos, todo lo que es interno. El primero de ellos, procesos heteroceptivos, son procesos que construyen representaciones sobre nuestro espacio a través de los sentidos, el entorno que nos rodea. Todo lo que está fuera de nosotros, que es parte de nosotros y que nos está rodeando. Los procesos interoceptivos son procesos que van a construir las representaciones sobre nuestro cuerpo, como la posición, la orientación, la postura y todo aquello que sea relativo a nuestro cuerpo, ¿vale? Después, tenemos que la percepción del espacio, cuando hablamos de espacio, se entiende todo aquello que nos rodea, todo aquello que está fuera, pueden ser elementos, personas, cosas, hechos, ¿vale? El espacio va a constituir parte de nuestro pensamiento, ya que es ahí donde reunimos todos los datos de nuestra experiencia de vida. Por eso es muy importante, porque al final del día, con esta percepción del espacio, vamos a ir creando memorias acerca de las experiencias vividas. ¿Ok? ¿Cómo se va a relacionar entonces la visión con la percepción del espacio? Pues la percepción cotidiana está claramente configurada en tres dimensiones principales, que es el espacio visual, y este tiene a su vez altura, anchura y profundidad. ¿Ok? Nuestro ojo está adaptado para captar tanto la altura, ¿no? La anchura y la profundidad de aquello que estamos percibiendo en el entorno. La forma de abordar el procesamiento de la profundidad consiste en buscar en la escena de primera mano, como lo vemos aquí en la figura. Lo que vamos a tener es una figura bidimensional. Sin embargo, nuestro sentido de la vista, al observar, lo que va a buscar en automático va a ser la profundidad. ¿Ok? Todas aquellas claves que me indiquen que es una escena tridimensional, una representación tridimensional. De primera mano yo puedo ver una línea recta, sin embargo en automático se va a empezar a ajustar mi ojo para percibir detalles o elementos que me permitan captar la profundidad del espacio. ¿Ok? Una buena percepción espacial nos va a permitir comprender la disposición del entorno y nuestra relación con él. Por eso es muy, muy importante esta percepción. También nos va a permitir comprender la relación de los objetos cuando existe un cambio en la posición de estos. ¿Okay? Nos permite captar si un objeto fue movido, si tuvo un desplazamiento, etc. Nos ayuda a pensar en 2 y 3 dimensiones. Vuelvo a repetir, de primera mano voy a captar una escena en 2 dimensiones, sin embargo después mi ojo lo que va a hacer es adaptarse a 3 dimensiones, lo que nos permite visualizar los objetos desde distintos ángulos. Esto no lo hacemos de manera regularmente consciente y reconocerlos independientemente de la perspectiva desde que la veamos. Para llevar a cabo una buena información sobre las propiedades del entorno, los seres humanos utilizamos básicamente dos sistemas, el sistema visual y el sistema táctil kinestésico. El sistema visual ya sabemos que está relacionado y tiene que ver con todo lo que tiene que ver el sentido de la vista, mientras que el kinestésico táctil, todo lo que tiene que ver con la piel, con esta cuestión de tocar, ¿vale? Sistema visual
En la retina del ojo se encuentran los receptores visuales que van a mandar la información para que el cerebro sea capaz de codificar esta información, que van a ser los encargados de aportar la información que reciben de la superficie, es decir, de lo que la persona está percibiendo y de lo que está viendo. El segundo sistema muy importante es el táctil kinestésico. Se encuentra situado alrededor del cuerpo de una persona y proporciona información relacionada con la posición de numerosas partes en nuestro cuerpo, manos, pies, cabeza, del desplazamiento de los miembros del cuerpo y de la superficie encontrada en la que se observa, como la velocidad, la rigidez, el tamaño, entre otras. Esta habilidad de percepción del espacio es una habilidad cognitiva que permite la capacidad de percibir el entorno a partir de tamaños, formas, distancias, desplazamientos. Esto va a ser muy, muy importante. Y podemos reproducir mentalmente los objetos tanto en 2 dimensiones como en 3 dimensiones. ¿Esto qué significa? Que no precisamente, una vez que ya tuve la experiencia con el objeto, no precisamente lo tengo que estar viendo para poderlo reproducir mentalmente. Sería una representación mental donde tiene que ver ya cuestiones de imaginería. Y esto lo voy a poder hacer tanto en 2 como en 3 dimensiones a partir de anticiparnos incluso de que existan en el espacio. La percepción espacial, fisiológicamente, ¿cómo es que la asimilamos a través de qué cuestiones fisiológicas es que la vamos asimilando? Debemos entender primero que cuando desarrollamos la percepción espacial vamos a desarrollar una conciencia de la ubicación de las cosas que nos rodean. Esto es muy importante. Yo comparado con el entorno y dónde se van a encontrar estas cosas. Es fundamental entender la ubicación de los objetos. ¿Por qué? Tanto los conceptos, para eso necesito tener muy claro los conceptos de distancia, de velocidad, de colocación, si están arriba, abajo, en medio, al lado izquierdo, al lado derecho, por debajo de mí, etc. Y esta habilidad cognitiva va a relacionar directamente, o se sabe que los estudios actuales nos indican que se relaciona directamente con el lóbulo parietal. También tiene un papel nuclear en otras capacidades más prototípicas del hemisferio izquierdo, como el cálculo matemático y la lectura. Es decir, la percepción espacial se va a relacionar con el cálculo matemático y con la lectura. En la imagen podemos ver dónde se encuentra el lóbulo parietal, que lo vemos aquí pintado de rosita, ¿no? Vemos también que muy conectada a esta área, si lo viéramos desde arriba, la parte del cerebro, tenemos el lóbulo parietal, la circunvolución parietal ascendente, el lóbulo parietal va a estar muy cercano al lóbulo occipital, la circunvolución frontal ascendente, área premotora, ¿no? El lóbulo frontal, y si lo vemos es un corte lateral, tenemos primero al cerebelo, pero vamos a ver que va a estar casi rozando en esta imagen que nos pinta aquí de color como casi naranja, el área sensorial del lenguaje, y vemos que ahí directamente se está como rozando lo que sería el lóbulo parietal, que como ya vimos está muy relacionado con las cuestiones de percepción espacial, ¿no? Y abajito, entre esta área sensorial del lenguaje y el lóbulo parietal, vamos a encontrar la área de comprensión lectora. Si los vemos literal, están rozando al lóbulo parietal, que es el encargado de la percepción espacial. Incluso con esto podríamos explicar un poquito por qué las personas que tienen como esta habilidad de cuestiones matemáticas también van a van a presentar mayor habilidad en exámenes donde se muestran la rotación de figuras, la percepción espacial, donde tenemos que ir rotando figuras, y esto, bueno, regularmente se hace en los test de inteligencia, ¿ok?
¿Cuáles son algunas de las patologías y trastornos asociados a problemas de la percepción espacial? ¿No? Pues varias y es son patologías y trastornos que regularmente no se les presta mucha atención, pero que son muy importantes. Para empezar, si tenemos un trastorno, una patología en la percepción espacial, va a reducir la eficiencia en cualquier actividad. ¿Por qué? Porque recordemos que esta nos da la relación de mí con el entorno, ¿ok? Vamos a ser incapaces de situarnos, movernos, orientarnos, tomar decisiones múltiples, analizar situaciones y representaciones en nuestro entorno y la relación de nuestro entorno con el cuerpo. Puede hacer que no comprendamos físicamente nuestro entorno, que choquemos con los muebles, pues no medimos las distancias, los tamaños, ¿no? La velocidad incluso a la que nos estamos acercando, a lo que se está acercando un objeto hacia nosotros. La capacidad de entender un mapa, ¿no? Cómo llegar de un sitio a otro. ¿Por qué? Porque si me dicen derecha, izquierda, a 300 metros, a 200 metros, está al lado de algún lugar en particular, bueno, pues no voy a ser capaz de poder entender esto que es tan básico, ¿vale? Cómo llegar de un sitio a otro, que se altera la comprensión de todos los conceptos espaciales y particularmente, como ya vimos en el mapa, pues vamos a encontrar dificultades en la lectura. ¿Por qué? Porque ya vimos que está incluso entrelazado el lóbulo parietal con esta parte de la lectura. ¿Dónde vamos a encontrar problemas de percepción espacial? ¿En qué trastornos particularmente los podríamos encontrar? En el autismo, Asperger, parálisis cerebral, donde existe una falta de conocimiento adecuada del cuerpo para poder percibir los estímulos del espacio y poder organizar e interpretarlos en un todo. También en daño cerebral, como ictus y traumatismo cráneoencefálico, enfermedades neurodegenerativas como la de Alzheimer y algunas otras demencias donde empezamos a ver que las personas que lo padecen, pues se les complica tener esta percepción de espacio de ellos en relación a su entorno o incluso en la esquizofrenia. ¿Cómo vamos a medir y evaluar ¿Cómo vamos a medir y evaluar la percepción espacial? Pues la única manera en que se puede hacer es a través de procesos neurofisiológicos, de neuroimagen, y para ello no hay como la evaluación completa de la neuropsicología. ¿Ok? ¿Por qué es importante? Porque en los ámbitos escolares me va a permitir saber si un niño va a tener problemas para hacer deporte, leer, realizar cálculos. Muchas veces, tanto en la casa como los padres de familia, los cuidadores, mencionan que el niño tiene problemas en estas áreas y que incluso se le podría etiquetar como flojo, como poco inteligente y demás. Sin embargo, no toman la precaución de ver que seguramente, o no seguramente, probablemente el niño podría tener problemas con alguna patología que no le permita tener una percepción espacial adecuada. En los ámbitos clínicos nos va a permitir saber si un paciente es capaz de conducirse o orientarse por sí solo, ¿no? Y las consecuencias que esto tendría de salir incluso a la calle. En ámbitos profesionales, ¿no? Me permite saber si una persona está capacitada, por ejemplo, en el área organizacional para emplear una maquinaria pesada o desenvolverse por las calles, como sería el caso de un taxista o un repartidor. Entonces, es muy importante para nosotros como psicólogos que al momento de evaluar la percepción espacial en todas las áreas en las que podríamos tener alguna intervención, ¿vale? Y bueno, pues relacionada con esta percepción espacial viene, y con la vista viene otra percepción que es la percepción de movimiento, ¿ok? La percepción de movimiento es un parámetro
siempre presente en la información visual y en el procesamiento de esta información. Nosotros nos movemos constantemente o los objetos se mueven en nuestro campo visual constantemente, todo el tiempo. Aun cuando estemos quietos, nuestros ojos y nuestra cabeza se mueven constantemente, aunque sea en forma imperceptible y nosotros no seamos conscientes de ello. ¿Ok? El sistema visual tiene dos maneras de detectar los movimientos. Uno se basa en el control del movimiento del objeto mismo en el campo y la otra se basa en el movimiento de cabeza y los ojos, que como ya dijimos, podría ser poco perceptible. Está determinada, la percepción del movimiento va a estar determinada por el movimiento de la imagen en la retina, es decir, de mi retina, lo que alcanzo a percibir y cómo se está comportando los objetos a mi alrededor. Si algún objeto transita por el campo de visión, mientras mantenemos los ojos fijos, su imagen se desplaza por la retina y vamos a percibir que se está moviendo, aun cuando nosotros estemos quietos. Va a haber una excepción. En ocasiones, las imágenes se desplazan por la retina sin que percibamos movimiento o están fijas en la retina y sin embargo percibimos movimiento. Sería cuando salimos a carretera, que vemos que los árboles, ¿no? O el campo, o lo que fuera que está a nuestro alrededor, si vamos nosotros en el auto, en algún auto, pues vamos a percibir que los objetos se están moviendo. En realidad, quien se está moviendo soy yo. El árbol no se mueve, ¿no? El campo no se mueve, alguna casa que pudiéramos percibir en carretera no se va a mover. Y si no, sin embargo, nosotros percibimos movimiento. Pero bueno, pues no es, justo estas experiencias ya sabemos que lo que está a nuestro alrededor no se mueve, sino el que se está moviendo en el auto, pues finalmente soy yo. ¿Cuáles van a ser las funciones de percepción de movimiento? Evitar que los cuerpos móviles que hay en nuestro alrededor vayan a impactar contra nosotros, llamar la atención, ¿no? Si yo tengo algún movimiento, pues llamo la atención de cualquier otro organismo que esté a mi alrededor. Obtener información sobre las formas, cómo son las formas que están, si es una forma redondeada, si es una forma cuadrada, si es una forma cilíndrica, etc. Obtener información sobre las figuras y sobre los fondos, ¿vale? Y bueno, finalmente, si puedo obtener figuras, fondos y formas, puedo describir o puedo saber de qué objetos se está tratando. Existen dos tipos de movimiento. El movimiento aparente, que es la ilusión de movimiento producido por cambios en diferentes dimensiones del estímulo visual. Algunos de estos son el movimiento estroboscópico, que lo podemos percibir si vamos, por ejemplo, a algún bar o alguna disco donde están estas luces que parece que prenden y apagan, ¿no? Que tienen alteración de luces. En realidad lo que estamos viendo es o sea, la luz sigue, sin en cambio por este cambio del color de luz, percibimos que está habiendo un movimiento, ¿no? Y que resuena incluso. Ilusión de cascada, el efecto espiral. Veo algunas composiciones que son en blanco y negro y que por la forma yo podría pensar que es una espiral, porque mi visión tiende a percibir o va a buscar en la manera de enfocar la parte en 3D, aunque esta pudiera estar en 2D. Movimiento inducido. El movimiento real es cuando los objetos sí se desplazan por el espacio, ¿no? Nuestra percepción del movimiento depende de la velocidad del estímulo y del entorno en el que se desenvuelve. El contexto en el que ocurre el movimiento afecta mi percepción. Por ejemplo, si estoy en la carretera y yo vengo manejando y veo que al lado de mí pues viene un tráiler, ¿no? Lo ideal o la percepción de este movimiento real del tráiler me va a llevar a tener precauciones para evitar un impacto con el mismo. ¿Cuáles van a ser los factores que influyen en la percepción del movimiento? Bueno, uno de ellos, el principio de restricción del camino más corto, donde el movimiento aparente entre los puntos, aquí vemos dos puntos, ¿no?
Se alternan con rapidez, debe seguir la trayectoria más breve. ¿Cómo voy a percibir la trayectoria más breve? Pues las flechas continuas, aunque son posibles otras trayectorias, ¿no? Pero siempre vamos a irnos por la parte más breve. Intervalo entre estímulos. El movimiento que se percibe entre dos destellos depende del intervalo entre estímulos, que va a ser el lapso de tiempo entre ellos y su distancia. Nuestra percepción de movimiento cambia a medida que aumenta el intervalo entre estímulos. Otro de los factores van a ser la distancia. Si aumenta la distancia, tendremos que incrementar el intervalo o la intensidad entre los destellos para poder seguir percibiendo movimiento aparente, ¿no? Esto tiene que ver un poquito, el ejemplo que lo podría indicar es cuando estamos en el mar, ¿no? Cuando percibimos el fondo del mar, parecería que el mar está en calma, que no hay ningún movimiento. ¿Por qué? Porque realmente su movimiento es mucho más lento en comparación con la distancia que yo estoy teniendo, ¿no? Para que yo pudiera percibir este movimiento del mar que siempre existe, pues el movimiento del mar tendría que ser mucho más rápido hacia la distancia del fondo que lo estoy percibiendo. Marco de referencia o el contexto, muy importante, es el que en la dirección en la que se mueven los objetos influye, más bien, el marco de referencia en el que se están moviendo los objetos va a influir en el modo en que percibimos la dirección, si es diagonal, si es inclinada, ¿no? Me permite saber hacia qué dirección va y qué posición ocupo yo en comparación con esa dirección. Factores que influyen en la percepción del movimiento. Tenemos el heurístico de continuación. La secuencia de presentación de un estímulo determina la dirección del movimiento percibido, aunque tenemos, por ejemplo, el movimiento del reloj, ¿no? Que dependiendo de la dirección me va a ir indicando ciertas circunstancias. Heurístico de oclusión. Un objeto en movimiento tapará y destapará el fondo y seguirá existiendo aun cuando se cubra dicho fondo. Por ejemplo, si yo me tapo la cara con la mano, ¿no? Sabemos que ahí está, sí, aunque yo tenga tapada la cara con mis manos, sabemos que sigue existiendo mi cara aun cuando la tenga tapada. Si lo oculto hacia atrás, va a aparecer este objeto. Para poder percibir el movimiento, saber de la detección del movimiento, una parte de nuestro cerebro que va a estar completamente relacionada con ello es la corteza estriada, la cual responde mejor a los estímulos que se mueven en una dirección determinada y van a ser selectivas según la dirección. ¿Dónde está la corteza estriada? Bueno, vemos otra vez, si nos vamos a la parte del lóbulo, vamos a ponerlo para recordarlo, ¿no? La parte del lóbulo parietal, ¿ok? Vámonos a esta cuestión de la parte estriada, tenemos el lóbulo parietal y la corteza estriada, ¿no? Va a abarcar parte de ese lóbulo parietal. Tengo la corteza visual primaria estriada, que por eso justo se relaciona con el sentido de la vista, corteza preestriada y la corteza de asociación visual. ¿Ok? La corteza estriada se localiza en el lóbulo occipital, va a estar muy pegadito a la percepción de movimiento, ¿no? Y consta de 6 capas y varias subcapas. Las podemos apreciar mejor en esta imagen, donde nos dividen las capas y las subcapas que están en la parte posterior. ¿Qué se ha encontrado, por ejemplo, con la corteza estriada temporal medial, TM? Algunos autores, como Newson, Britten y Motion, al lesionar las neuronas del área estriada en monos, se anulaba la capacidad para la detección y dirección del movimiento. Muy importante. Y bueno, algunos otros factores que van a influir sobre todo en la visión es el tamaño aparente de un cuerpo en relación con el resto de los elementos que forman el campo visual. Esto es lo que nos permite definir en un momento particular
si algo, el tamaño, si es chico, mediano, grande, pero siempre va a estar relacionado en comparación con el medio que lo rodea o con las experiencias que hemos tenido de esos objetos en comparación con otros, ¿vale? La agudeza visual, que es la capacidad de distinguir entre objetos muy próximos entre sí, es una medida del detalle más pequeño que podemos diferenciar y está muy influenciada por el nivel de iluminación que vamos a tener. Si este es bajo, como ocurre cuando es de noche o cuando estamos a oscuras, cuesta mucho distinguir cosas, al contrario de lo que ocurre cuando es de día o cuando tenemos como mucha luz, ¿vale? Por último va a ser el contraste. Se produce por diferencias entre los colores o luminancias. Porción de luz, ya sabemos que el color es la porción de luz reflejada sobre el cuerpo que llega al ojo. Entre un elemento del campo visual y el resto, mientras mayor sea, mejor vamos a verlo, ¿no? Vamos a distinguir más detalles y fatigaremos menos la vista. Una buena iluminación ayudará mucho y puede llegar a compensar bajos contrastes de colores, aumentando la luminancia. El ojo va a disponer de mecanismos para enfocar la imagen y transmitirla al cerebro. Este proceso no va a ser instantáneo, requiere un cierto tiempo. Esta inercia es lo que nos permite disfrutar del cine, la televisión o los dibujos animados, que no son más que una serie de imágenes estáticas sucesivas. Si por el contrario el objeto está en movimiento y hay un nivel alto de iluminación, la inercia visual provocará la impresión de una sucesión de imágenes fijas, como ocurre en las discotecas. Es el llamado, lo que hablamos del efecto estroboscópico, que fuera de estos usos se debe de evitar porque, bueno, se han encontrado en diferentes estudios que puede dañar lo que sería nuestra visión, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí hemos terminado de revisar lo que sería la unidad 7, percepciones de movimiento y de espacio, y cómo es que estos se están relacionando con nuestra vista. Son percepciones completamente relacionadas con el sentido de la vista. Y bueno, pues cualquier duda quedó al pendiente del tema. Es importante que lo revisemos para que no vaya a existir ningún inconveniente, y en caso de tener alguna duda, bueno, pues con mucho gusto lo podríamos resolver. Muchísimas gracias y excelente día.